quería preguntar, ¿todos ustedes pueden accesar normalmente al campus o alguno ha tenido algún problema en estos días? Yo no he tenido problemas, doctor. Yo tampoco no he tenido problemas. Ah, bueno, es porque en otra sección sí tengo varios estudiantes que sí accesaron la primera vez, pero ahora ya no pueden accesar, entonces quería ver si solo era en una sección o se repite en más de una. Bueno, gracias. Entonces vamos a iniciar. Vamos a continuar, que nos quedamos la vez pasada en lo que respectaba de crecimiento y desarrollo. Ya habíamos mencionado lo del ATP. Entonces, podemos decir que la célula, observan la presentación, disculpen. Sí, doctor. Sí. Entonces, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de la célula? Desde la óptica de la fisiología, ¿verdad? Desde la forma en que nosotros vemos en fisio, es la forma más sencilla de organización de los seres vivos. Todos los seres vivos están compuestos de células y cada célula es capaz de reproducirse y alimentarse por sí sola. Aquí vamos a poner un pequeño paréntesis. ¿Deberías toda la célula en promedio es capaz de reproducirse y alimentarse? La respuesta no es del todo cierta porque sabemos que hay células que debido a su alta especialización han perdido la capacidad de irse. ¿Cómo ser? Un ejemplo, la neurona que ya ha perdido dicha capacidad. Y más o menos el número de células. Entonces vamos a ver qué es un tejido. Vemos que un tejido es un conjunto de células semejantes, o sea que se parecen entre sí, pero no son iguales. Entonces, todos los tejidos podemos decir que tienen células semejantes. Se organizan y se especializan, realizan una función común. Y aquí mencionan varios ejemplos, glándula muscular, sanguíneo, aunque vamos a poner un pequeño excepto, por así decirlo. Dentro del sistema inmune existen células clonales, ¿verdad? Entonces, que participan en la defensa del organismo. Entonces, estas células clonales, ¿verdad?, son, por así decirlo, la excepción a esta regla, porque todas las células son semejantes. La respuesta es sí, dentro del tejido. Pero sabemos que puede haber una excepción en la que, por ejemplo, en el sistema inmune existen células clonales. Entonces, ellos sí son la excepción. Órganos. ¿Qué es un órgano? Es un conjunto de tejidos. O sea que cuando hay varios tejidos que se juntan, van a formar un órgano. ¿Para qué? Para realizar una función concreta. Miremos aquí, por ejemplo, el ejemplo del corazón. El corazón está formado por un conjunto de tejidos. Sí, quiere decir que son varios tejidos diferentes entre sí. La respuesta es sí. Miremos. El corazón tiene miocitos, o sea, la parte muscular propiamente. También tiene fibras colágenas para poder traccionar las válvulas. También tiene una parte eléctrica. Y entonces ahí ya estamos viendo que existen muchos tejidos diferentes que se van a juntar para poder hacer una función concreta. En el caso del corazón, bombear sangre. Ahora ya un sistema ya es un conjunto de órganos. O sea, para realizar una función de manera coordinada. Miremos el ejemplo. El sistema digestivo. Vemos que es un conjunto de órganos. Sí. ¿Qué órganos? Pues empezamos por la boca, la lengua, los dientes, el esófago, el estómago, los intestinos. También podríamos poner como anexos a las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Entonces, dice que van a funcionar de manera que coordinada. De manera coordinadamente. Ajá. ¿Por qué estamos hablando de manera coordinada? Porque quiere decir que no todos los órganos van a estar funcionando al mismo tiempo. Miren, por ejemplo, cuando alguien come, pongamos que una manzana, un tamal, lo que ustedes deseen.
Primero, ¿qué se hace? En la boca se empieza a masticar, ¿verdad? Entonces entra a trabajar las glándulas salivales, los dientes, la lengua, pero esos son los órganos que están trabajando. El hígado solamente va, el estómago, perdón, solamente va a secretar jugo gástrico para estar preparado, pero no va a iniciar ningún proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen los alimentos. El hígado tampoco va a estar procesando ninguno de los aminoácidos, vitaminas y todo eso que llega, porque todavía no ha sido absorbido. Entonces, todo va funcionando coordinadamente. Esta es la composición corporal de agua, en promedio de agua y de otros elementos, en una persona que dice joven de 20 años, sano, sexo masculino, que pese 70 kilogramos y que mida 1,70. ¿Qué característica miran acá? ¿Que predomina el agua? Sí, pero en el título usted está viendo de que utilizamos ¿qué edad? 20 años. ¿Por qué 20 años? Porque se acuerdan que mencionamos es cuando alcanzó el máximo desarrollo, ¿verdad? Todo a nivel orgánico de todo el cuerpo. Por eso también está la palabra sano. Pero miren que aquí también dice otro concepto, sexo masculino. Quiere decir que también excluiría a las mujeres. Este dato, este título. Sí lo excluye. Exacto. Sí. Y ya vamos a ver por qué. Porque este es en base a esta persona, miren, y que tenga 70 kilogramos y que mida 1,70. O sea, ven cuánto, si usted va analizando cuánta exclusión va haciendo. Porque así se iniciaron los estudios fisiológicos, ¿verdad? No lo voy a negar, cuando se inició fue una talla estándar, donde se encontró 60% agua, 17% proteína, 15% grasa, 8% mineral. En esta persona, bajo estas condiciones. Quiere decir que si variamos estas condiciones, ¿va a variar el porcentaje? ¿Los porcentajes? La respuesta es sí, va a variar. Va a variar. Ahora, en cuanto a sexo masculino, ¿verdad? Si es de 20 años, si tiene ciertas estaturas, si variamos la estatura y variamos el peso, puede ser que los porcentajes sean los mismos, ¿verdad? Todo va a depender también de lo que es la relación de índice de grasa corporal e índice de cintura-cadera. Entonces, y también a altura, estatura. Entonces, si todos los factores están dentro de la misma parámetro, entonces se mantendrá aunque tenga mayor estatura o menor estatura. O sea, aunque pueda variar peso y estatura. Ahora, siempre y cuando cumpla el requisito de la edad. En el caso de la mujer, va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque la mujer, en vez de tener este 15% de grasa, va a tener 20% de grasa corporal. Ahora, ¿por qué en la mujer va a haber un 5% más de grasa? ¿Cuál es la causa? Recuerden, fisiología no es una ciencia, por así decirlo, totalmente neutra. Ahí no existe ni el concepto de feminismo, ni machismo, ni nada de todo eso. Aquí todo tiene un porqué. Ahora, ¿por qué tendría este diferencial? Partiendo de que sea una mujer de 20 años y sana, ¿verdad? ¿A qué se debería? La grasa sirve como reserva de energía, entonces creo que tiene que ir por ahí. Energía potencial. Entonces, ¿por qué una mujer necesita tener energía potencial? ¿Cuál es la causa de por qué una mujer necesita tener mayor cantidad de energía potencial? O sea, la grasa es una energía potencialmente utilizable en un momento de estrés. ¿Pero qué podría ser un momento de estrés? El embarazo, el parto. El embarazo. Exacto. Por eso está esta reserva de energía, por un potencial embarazo. Porque una mujer de 20 años sana podría salir embarazada. ¿Existe la probabilidad? Sí, doctor. Sí, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de si va a darse o no se va a dar, sino solamente de una potencial probabilidad. Nada más, hasta ahí nomás. Entonces, eso es porque entonces viene la fisiología de la mujer y entonces dijo, puede ser que se necesite esta energía extra y por eso se utiliza. Ahora, estos datos son en base a 20 años, ¿verdad? Y con todas estas características. Ahora, si ya le quitamos 20 años y le ponemos 40 años, ¿estarán estos mismos valores?
La respuesta No, es no. todo cambia. Todo cambia. Así como dijo una de sus compañeras ahorita, todo cambia. Entonces, ¿qué va a disminuir? Va a disminuir el agua un pequeño porcentaje y el que tiende a aumentar es la grasa. Sepan que estos valores son a esta edad. Ya a medida, después de los 25 años, ya todos estos valores iniciará el proceso de cambio. Obviamente, si es una persona que se cuide, todo eso estos cambios van a ser mucho más lentos que una persona que no se cuide, y también cuestiones ambientales y cuestiones genéticas. O sea, aquí hay muchos factores. No solamente es uno, sino es multifactorial. De toda la agua que sabemos que hay, ¿verdad? El 60% es intracelular y un tercio es extracelular. Y este tercio extracelular, ¿cuál es? Puede ser que la sangre, o sea, el plasma, la saliva, las lágrimas, sudor, también contaríamos como la orina. Ahora, estos valores, miren, estos valores solamente les voy a hacer un pequeño, por así decir, comentario. Está en 1000 equivalentes litros. Lo único que variamos en sangre es el calcio, porque lo reportan en miligramos sobre decilitro. Y glucosa, que se reporta también en miligramos sobre decilitro. Entonces, estos son los únicos que a nivel laboratorial van a cambiar. Todos los demás se van a mantener igual. El sodio a nivel extracelular va a estar en 145. El potasio a nivel de 4. El cloro a nivel de 5. El bicarbonato en torno a 25, extracelular. El fósforo 2, pH 7.4. Pero mencionamos, ¿verdad?, que el pH en sangre está entre 7.35 y 7.45. Entonces el promedio es 7.4. Ahora, estos valores son importantes para un microbiólogo. ¿Qué importancia puede tener un microbiólogo conocer los valores de sodio, potasio, cloro, fósforo? El calcio, como lo reportamos en otra escala, entonces varía un poco, eso sí. Pero conocer igual calcio y glucosa serían importantes. ¿Y por qué? Vamos a alguno que me eche una mano. Ajá, ¿alguno? Vamos a quedarnos acá. Ajá. ¿Alguno que me pueda echar una mano? ¿Por qué se consideran datos importantes estos valores? Mira, estos valores, especialmente sodio, potasio, igual calcio, cloro, glucosa y nitrógeno ureico, se pide, al menos el servicio de medicina interna se los va a pedir todos los días. Y si es un paciente, si es una unidad de cuidados intensivos, se los va a pedir en AM y en PM. Entonces, este es el valor de sodio el líquido a nivel de líquido extracelular, o sea, en plasma. Y este es a nivel de intracelular. Este es el potasio a nivel extracelular y este es a nivel intracelular. El calcio a nivel extracelular, le voy a poner aquí, por ejemplo, cuánto es el rango normal, 8 a 10 miligramos kDL. Pero se los voy a consignar así para que ustedes puedan ver el valor que normalmente se hace a nivel laboratorial. Y el otro, glucosa, voy a poner también. Ajá.
Este es el que normalmente se hace en el laboratorio si lo hacemos en miligramos. O sea, este está en el equivalente. Ahora, conocer estos datos, miren, está así. Aquí tenemos un sodio de 145, ¿verdad? Si una persona, por algún motivo, ustedes le hacen toda esta analítica, porque se hace todos los días en servicio de medicina interna y de pediatría, sí, todos los días. Eso es rutina. Pediatría lo hace, sí lo hace, aunque tal vez no tanto, pero también pide con mucha frecuencia. El sodio 145. ¿Qué pasa si el sodio bajara a 130? Hace una hiponatremia. Una hiponatremia abajo de 130 puede convulsionar. Abajo de 110 es incompatible con la vida. Entonces, usted hace una prueba química y le sale 110 de sodio. ¿Qué vamos pensando? ¿Qué probabilidades, qué hipótesis, por así decirlo, usted se plantearía? Si le sale en 100, por ejemplo, 1000 equivalentes litros de sodio. ¿Un error a la hora de hacer el examen? Puede ser un error de la máquina. ¿Qué más? Puede ser que la muestra que se tomó en un brazo donde está canalizado y se está aplicando un suero hiposódico. Entonces, ven cuántos factores pueden haber. O por último, puede ser una muestra de un paciente post-mortem que por algún motivo están haciendo alguna investigación. Entonces, veo que usted tiene varias probabilidades de que es lo que puede ser. Entonces le menciono esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted como microbiólogo, si le toca reportar unos valores muy bajos de sodio, o sea, usted no solo lo va a entregar y así, cheque, todo continúa. No, usted tiene que saber si realmente está mala la máquina o algo que pasó. Entonces, eso es uno de los factores del microbiólogo. Si encuentra un valor de 135, entonces el microbiólogo debe reportar inmediatamente ese valor porque sabe que este paciente va a poder y puede entrar en una convulsión o puede hacer un edema cerebral. Entonces, esto es porque cuando estos valores bajan, uno de los riesgos más graves es que haya edema cerebral. Ahora, ¿qué pasa si encontramos un potasio arriba de 8? Doctor, hay a veces el potasio interfiere cuando hay hemólisis. Cuando hay Hemólisis en la muestra tienden a dar valores erróneos en el potasio. Sí, sí, el potasio puede haber. Ahora, ¿por qué puede haber un valor erróneo cuando hay hemólisis? Porque recuerden, mire cómo está el potasio intracelular, es sumamente elevado. Y cuando hay una hemólisis, ¿qué es lo que está diciendo? Hay destrucción ¿de quién? De glóbulos rojos. ¿Y qué son los glóbulos rojos? Células. Entonces, el potasio de esa célula se virtió, miren, del interior de la célula al exterior. Entonces, por eso se eleva. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Porque independientemente si usted puede decir, no, pero es que es por la hemólisis. No, independientemente sea o no sea una hemólisis, la elevación de potasio va a implicar un aumento en el riesgo de un infarto de miocardio. Elevación de potasio, después de 8, potencial infarto de miocardio. Por el simple hecho de que hay demasiado potasio y ese exceso de potasio genera depolarizaciones de manera incorrecta dentro del corazón y eso termina generando un infarto. Entonces, elevación de potasio elevado hay que investigar. ¿Por qué motivo? Porque en ocasiones, bueno, esto pasa en Alemania, para que vayan viendo. En Alemania empezaron a ver que se les estaban muriendo muchos pacientes en ciertos turnos. Pero lo único que detectaron era un aumento de potasio. Nada más, nada más. Al final, con cámara, ¿verdad? Esto ya fue con cámara, ¿verdad? Porque se empezaron a sospechar de que había algo. Lo que detectaron es que dos enfermeras aplicaban potasio IV y ese potasio generaba el infarto. Entonces, si se aplica potasio IV a una persona, se le provoca un infarto y no hay poder en la tierra que lo salve. O sea, si se aplica el potasio IV concentrado, porque en ocasiones si el potasio baja mucho, también es otro riesgo. Entonces, en ocasiones hay que agregar potasio a una solución. ¿En qué ocasiones se puede perder potasio? En caso de diarrea.
Entonces ahí sí hay que reponer potasio a nivel IV. Ahora, por ejemplo, miremos, ¿alguno de ustedes ha conocido el litrosol? Sí, doctor. ¿Qué contiene el litrosol? ¿El que da la Secretaría de Salud o el que compren en la farmacia? Cualquiera de ellos, no me interesa. Electrolitos. ¿Cuáles? Creo que sodio. Sodio, Sodio, potasio. glucosa y citrato. El citrato es un estabilizador para que la persona no vomite. Porque recuerden que cuando hay diarrea o, por ejemplo, inclusive hasta en dengue, la persona tiende a vomitar por el mismo malestar. Entonces, el citrato lo que hace es un estabilizador para que el estómago no se active el reflejo del vómito. Bueno, entonces, ¿qué tienen? Sodio, potasio y glucosa para reponerlos. Entonces, estos son los valores de glucosa. Miren, de 60 a 100. No voy a entrar tanto en detalle porque en el segundo parcial los vamos a ver muy detalladamente y vamos a ver vamos a ver que aunque estos son los valores de 60 a 100 o en milimoles de 5.6 más o menos a nivel extracelular, que representa en miligramos de decilitro más o menos entre 60 y 100 miligramos. Y en el segundo parcial vamos a ver que los valores más adecuados son entre 70 y 89. Y ahí me voy a quedar, no voy a entrar tanto en detalle. Nitrógeno ureico también, que en milimoles es de 6, pero si lo miramos en miligramos de decilitro va a ser en torno a 1. Una elevación del nitrógeno ureico nos está diciendo una insuficiencia renal. Puede ser aguda o puede ser crónica. Hay ciertos otros parámetros para determinar si es aguda o crónica, pero si solo tenemos este parámetro, solo sabemos que hay un daño renal. No vamos a entrar en detalle si es agudo o crónico. Entonces ven que estos valores son sumamente importantes para un microbiólogo. ¿Por qué motivo? Porque estos exámenes, toda emergencia en medicina interna en los papeles. En caso de COVID, para que miren, en COVID se pide los valores de sodio, potasio, calcio, glucosa, nitrógeno ureico, aparte de pedir fosfatasa alcalina, un BES, una PCR, pero la PCR no la reacción en cadena de polimerasa, sino la proteína C reactiva, que es un reactante de inflamación. Aparte de todos estos exámenes, o sea, solamente lo menciono, ya cuando miremos otro parcial vamos a ver un poquito más detalladamente para qué sirven esos exámenes. En el tercer parcial es que lo vamos a ver mejor. Y la célula como unidad morfológica y funcional. Entonces, miremos que la célula consta de membrana celular, citoplasma y núcleo. La importancia de la célula. Actualmente, muchos de los estudios que ustedes hagan van a ser a nivel celular. Ese es el punto. A nivel de, por ejemplo, cuando entra la parte de microbiología y los estudios a nivel endocrinológico. ¿Por qué motivo? Porque hay una área de la microbiología que estudia la parte endocrina, o sea, que estudia los valores endocrinos. Les cuento que esa es una de las áreas, por así decirlo, que más se están solicitando y que cada vez se va a solicitar más y que por ende va a generar más dividendos a un laboratorio, si lo quieren ver desde el punto de vista de billete, ¿verdad? Por así decirlo. Pero sepan de que estos exámenes, todo esto dependerá de la célula. Entonces, por eso la célula es fundamental. Membrana celular, citoplasma y núcleo. Aquí vemos todas las partes: centríolo, ribosoma, nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, la membrana nuclear, la mitocondria, cromatina, aparatos de Golgi. Todos estos procesos metabólicos van a generar calor. Donde más calor se va a concentrar va a ser en la mitocondria porque es el que más está todo el tiempo. Pero todos estos procesos metabólicos siempre generan calor. Y todo este calor es el calor del cuerpo humano. Para que vayan viendo. Aquí está otra vez, nada más que aquí ya está la descripción de las estructuras. El protoplasma o citoplasma que encontremos acá. ¿Qué va a contener? Agua, electrolitos, proteínas estructurales, globulares, lípidos, carbohidratos. Y podemos ver que más o menos el protoplasma va a representar el 80% del agua. Va a ser agua.
También va a haber electrolitos, potasio, magnesio, fosfato, sulfato, bicarbonato y otros elementos. Pero esto es del protoplasma o citoplasma, como lo quieran mencionar. Los dos es correcto. Dentro de las proteínas, miren, más o menos representa el 20% de la masa celular. O sea, del peso de una célula, el 20% más o menos van a ser proteínas, pero este es un promedio. ¿Por qué un promedio? Porque hay células donde este promedio de proteínas va a ser mucho más alta que en otras células. Ejemplos. El hepatocito. ¿Dónde encontramos el hepatocito, por cierto? ¿Alguno que me ayude? En la sangre, doctor. El hepatocito del órgano hepático. ¿Ah? ¿El órgano hepático cuál es? Hígado. El hígado, exacto, perfecto. Es el hígado. Entonces, cuando mencionamos hepatocito, estamos hablando del hígado. Entonces, miremos el hígado, el porcentaje de proteínas es más alto en el hepatocito. ¿Por qué? ¿Qué procesos metabólicos se dan en el hígado? El hígado, por así decirlo, es como, si ustedes lo compararan, lo podrían comparar con las maquilas de un país. ¿Qué hacen las maquilas? Es donde se fabrican las cosas. Igual es el hígado. Porque el hígado agarra todos los aminoácidos, todas las grasas y todo lo que uno come, llega al hígado, puede ser alcohol, puede ser lo que usted desee. Todo lo que se come. El hígado viene y si mira que hay un virus, un parásito, un protozoo, algo que logró pasar por el estómago o el intestino, a él le toca matar. A él le toca destruir esa bacteria. 2. Agarra todos los aminoácidos y los va a juntar y los va a convertir en proteínas, como cuáles puede ser la albúmina, que es la que anda en sangre, o pueden ser las proteínas transportadoras de aminoácido, proteína transportadora de cualquier otra hormona, etcétera, etcétera. También va a producir los factores de la cascada de la coagulación sanguínea, porque el hígado es el que produce casi todos, excepto el calcio. Es el único que no produce. De ahí todos los 11 factores restantes de la cascada de la coagulación sanguínea, que los vamos a ver en el otro parcial, los produce el hígado. ¿Qué más produce el hígado? Produce glucagón, glucógeno, glucógeno, y va a almacenar todo lo que es la glucosa y aminoácidos. Entonces es como un gran laboratorio, como una gran factoría, por así decirlo. Entonces, ¿quiere decir que van a estar trabajando constantemente? Sí. Entonces el porcentaje de proteína va a subir del 20%, puede subir al 30%. En cambio, si comparamos con otra célula, como el adipocito. ¿Cuál es el adipocito? Es de tejido graso. Entonces, el adipocito, ¿qué hace? Uno, acumula todo lo que es los lípidos. Eso es lo que va a hacer, acumular. Sí produce una hormona, que ya lo vamos a ver en el otro un momento, ¿va? Entonces produce una serie de hormonas, pero son pocas. Entonces, al ser mayormente como una especie de bodega, porque lo que hace es almacenar de energía, el adipocito es donde normalmente la gente le llama las llantas, ¿verdad? Que unos dicen que pueden ser de bicicleta y otros pueden ser hasta de tractor. Bueno, ahí ya se ubica. Entonces, ese es, como va de menor proceso metabólico, entonces el porcentaje de proteína va a bajar a 15. Entonces este es un promedio de 20, sabiendo que hay células muy activas como hepatocitos, neuronas o nefronas, que va a ser mucho más alto, y células que tienen muy poca actividad, como ser el adipocito, que este va a ser más bajo. Entonces, pero en promedio, este es un promedio. ¿Y qué vamos a encontrar? Proteínas globulares, enzimas, en las membranosas intracelulares, catalizadores, lípidos, fosfolípidos, colesterol. Y algunas funciones de los hidratos de carbono o carbohidratos a nivel celular. A nivel de tienen varias funciones. Pueden ser a nivel de citoplasma, ¿verdad? Que sirven de glucógeno y también pueden servir de receptores si están a nivel de membrana. La membrana celular, ¿verdad? Aquí les menciona, ¿verdad? Los que poseen membranas celulares, la célula, el núcleo, el retículo endoplasmático, en los mitocondrias, los lisosomas, que poseen pequeñas membranas. Obviamente, la de la célula es una bicapa,
En cambio, el resto ya solo es una, es monocapa. Este es un pequeño ejemplo de lo que es una membrana celular. Miren, aquí podemos ver, por ejemplo, una proteína que es transmembrana, o sea que atraviesa la membrana de un lado a otro. Y en una de estas es donde puede atravesar el agua. Ahora, ¿a qué es impermeable o hidrosoluble? A iones, glucosa y urea. ¿A qué es permeable? Oxígeno, dióxido de carbono y alcohol. O sea, miren, la membrana celular no va a permitir el paso de iones. ¿Cuáles iones? Sodio, potasio, calcio, cloro, zinc, magnesio, selenio y etc. Hierro. Y tampoco a la glucosa. O sea que la glucosa normalmente, o sea, de manera libre, no puede ingresar a las células. Excepto, existen también exceptos. Las células del intestino, porque sí lo absorben. La neurona y ciertas áreas de la nefrona. Son las únicas células que pueden absorber la glucosa sin un receptor. Sí, sin mayor problema. Pero ahí hay un mecanismo. Pero en teoría son impermeables. Y también a la urea. Ahora, ¿a qué es permeable? ¿Qué característica, el dióxido de carbono? ¿Qué característica tiene el oxígeno y el dióxido de carbono? ¿Qué son? Gases. Compuestos. Son gases. De oxígeno. Oxígeno y dióxido de carbono son gases. Entonces los gases sí pueden atravesar o difundirse a través de la membrana celular, que es una bicapa lipídica. ¿Y quién más? Miren. El alcohol. El alcohol es el único producto que no se absorbe en el intestino, se absorbe en el estómago. El alcohol es el único producto que se va a absorber en el estómago debido a esa característica. Y de ahí se metaboliza en el hígado. Por ese motivo es que el alcohol, cuando es demasiado, el alcohol tampoco el hígado no lo puede metabolizar todo y lo termina dejando pasar a la circulación general. Y puede atravesar las neuronas. O sea, por ejemplo, te dice, mañana es viernes, el cuerpo lo sabe. Y dice que para festejar el viernes, porque fue la semana de la patria y y toda la historia, ¿verdad? De la patria, del bicentenario y todo eso. Y usted dice, voy a festejarlo ya y voy a echarme unas 15 caguamas. Al final eso va a llegar, todo ese montón de alcohol, al final llega a la neurona y va a matar unos cuantos millones de neuronas. Y sepa que neurona muerta es una neurona que nunca más se recupera. No va a volver más neurona y una persona con menos neuronas, menos capacidad mental. O sea, a cada borrachera, póngale que se van entre 4 y 10 millones de neuronas, o sea que cada borrachera o cada viernes que va a celebrar la independencia, el cumpleaños o porque el cuerpo lo sabe, son, póngale de 4 a 10 millones de neuronas, o sea que va bajando el nivel intelectual, o sea, va pareciéndose más a personas con coeficientes intelectuales más bajos. Un pequeño comentario que sí tiene cierta lógica. Proteínas de la membrana celular. Glucoproteínas, proteínas transportadoras y proteínas acarreadoras. Estas son proteínas de membrana celular que están acá. Lo voy a alargar un poco. Proteínas, ¿verdad? Transportadoras. Y aquí pueden ver todas estas proteínas que se mencionaron acá. Miren que glucoproteínas, transportadoras y acarreadoras están acá. Las glucoproteínas son estas. Acarreadoras, que van a transportar una sustancia desde acá, desde el espacio extracelular al intracelular o del espacio intracelular al extracelular, de acuerdo a las necesidades de la célula. ¿Qué más vamos a encontrar a nivel de la membrana celular? Glucolípidos, glucoproteínas, proteoglucanos. Las funciones, miren, todo lo de la membrana celular posee una carga negativa. Y esto es importante. Sumamente importante saber que todos poseen una carga negativa. O sea, todas las membranas celulares
posee membrana negativa. Quiere decir que una sustancia con carga negativa podrá llegar, al ser todas las membranas celulares carga negativa, una sustancia con carga negativa podrá acercarse. No. No, no se puede. Se repelen. Ahora, ¿qué característica tiene el sodio y el potasio? Son con carga positiva. Carga positiva. O sea que siempre van a estar próximos aquí, a la membrana celular. Y esa carga positiva, especialmente del sodio, que tiene valencia más 2, es el que va a jugar un papel fundamental en muchas cosas. En la glucosa, en el yodo y en etcétera, etcétera de elementos, que lo vamos a ver a lo largo de estos 3 parciales. Vamos a empezar en este parcial, ver qué es lo que se hace con ese juego del sodio y potasio, que son carga positiva, y la membrana es carga negativa, y ya vamos a ir viendo que en el primer parcial lo vamos a utilizar, en el segundo lo vamos a usar y en el tercero también. O sea que eso es algo que va a servir para la explicación de todo el funcionamiento del cuerpo. Tanto cuando sea fisiológico como cuando sea patológico. Aquí está la descripción, citoplasma y los componentes. Retículo endoplasmático. Que son características de estructuras tubulares y su pared es igual a la membrana celular. Ahora, retículo endoplasmático, mire, hay dos, uno que es rugoso y otro que es liso. La diferencia de aquí podemos ver retículo endoplasmático entre el rugoso y el liso. Mire, liso pues no tiene los ribosomas y el rugoso pues tiene ribosomas. Pero eso, aparte del comentario ese, que implica que en el retículo endoplasmático rugoso, por tener ribosoma, va a poder sintetizar sustancias más complejas. ¿Cuáles son esas sustancias complejas? Proteínas. El retículo endoplasmático liso, al no tener ribosomas, entonces va a sintetizar sustancias más simples. ¿Quiénes son esas sustancias más simples? Los lípidos, ¿verdad? Porque son más simples en comparación a una proteína. Entonces esa va a ser la gran diferencia, o que lo va a diferenciar, que el liso va a producir los lípidos. Pero ojo, los lípidos pueden ser, que muchos también pueden ser hasta receptores de la membrana celular. O sea, no es que el lípido por solo ser lípido no tenga función. También tienen muchas otras funciones. Aquí vemos el rugoso y aquí el liso. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi, ¿cómo lo podemos caracterizar? Pues más o menos lo vamos a mencionar como que si fuera el estómago. Y les menciona, ¿verdad?, la estructura y acompañado de vesícula. La función son diversas. Participan en transporte, maduración y clasificación y distribución de proteínas. El aparato de Golgi. Y aquí cuando se va dando la liberación. Ahora los lisosomas. Ya los lisosomas y los peroxisomas, ya estos son el sistema inmune de la célula. Ya este es el sistema inmune y va a tender a destruir todas las bacterias que han llegado a nivel de la célula, o proteínas que, como a medida se va envejeciendo la proteína, pues ya no va a ser tan eficiente, entonces empieza a tener errores, empieza a tener fallos, entonces vienen los lisosomas y peroxisomas y los empiezan a degradar. O sea, son el sistema inmune. Y una vez que degradan a esa proteína, lo que hacen es que esos aminoácidos los van a reciclar. O sea, los van a terminar utilizando, llevándolos al aparato al retículo endoplasmático rugoso o liso, para que sirvan de materia prima para síntesis de otras nuevas proteínas. Es como, por ejemplo, un ejemplo. Miremos nosotros. Todos nosotros va a llegar el día en que vamos a morir, ¿verdad? La fecha, pues, Dios lo sabrá. Entonces, una vez que uno muere, ¿qué pasa? Empieza a descomponerse el cuerpo, lo entierran y una vez enterrado, pues ese cuerpo sirve de abono. Ese abono al final va a permitir que crezcan árboles. O pueden crecer inclusive ciertos frutos que al final se los comen los pájaros y después esos pájaros se los comen otros animales y así entramos en toda una gran cadena, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué sucedió? Se degradó ese cuerpo, pero sirvió toda esa energía para otra cosa.
O si no, por ejemplo, también puede degradarse y convertirse en petróleo y vendrá después una compañía a extraer ese petróleo y lo utilizará para futuros carros. Entonces, ahí terminamos. ¿Verdad? Entonces, este es el mismo ejemplo de que esta lisosoma hace lo mismo. Degrada a estas proteínas que ya dieron su vida útil, las degrada, los fragmenta en todos aminoácidos y esos aminoácidos al final los vuelve a reutilizar la misma célula. Ahora, la diferencia de los peroxisomas es que van a producir, para destruir las bacterias, miren, peróxido de hidrógeno, que normalmente, ¿cómo lo conocemos? El peróxido de hidrógeno. Como agua oxigenada. Como agua oxigenada, y cumple esa misma función para destruir bacterias. Ahora vamos a la mitocondria. Miren, la mitocondria, ¿qué característica tiene esta mitocondria? La mitocondria igual también posee... Ajá, perdón. Es ahí donde almacena oxígeno. Aquí es donde se va a producir la energía, ¿verdad? Que requiere el cuerpo. Aquí es donde se da el ciclo de Krebs. Miren, este es donde se da el ciclo de Krebs, en la mitocondria. O sea, son la central eléctrica, por así decirlo, ¿verdad? Del cuerpo humano. Aquí es donde se va a producir. Aquí es donde llega el oxígeno, ¿verdad? Para permitir que se dé la combustión. ¿De quién? De la glucosa. Porque al final de cuentas lo que va a haber es una combustión, si lo miramos a puramente físico, es una combustión de la glucosa por toda una serie de aminoácidos para al final tener ATP. Y el ATP se podría decir como que si fuera la electricidad que empuja a toda la célula, igual acá. Sabiendo que esto va a producir ¿qué? Calor, energía, CO2, este CO2 ya mencionamos que después sale de la célula y de ahí llega a los pulmones y el que pulsamos por los pulmones cuando respiramos. Y que para que pueda funcionar necesita oxígeno. Ahora, aquí viene otro detallito. Este oxígeno que se utiliza, ¿cuál es el que usamos? El O2. Pero en los procesos que se están dando acá, muchas veces se rompen los enlaces de oxígeno y se crean radicales de oxígeno. Al final se terminan y en ocasiones se crean pequeñas moléculas de ozono. El ozono rompe el ADN. O sea, este proceso que está generando la energía que la célula ocupa, al final también termina rompiendo los enlaces de ADN y esta es la causa del envejecimiento. ¿Sí? O sea, el oxígeno es el que, por así decirlo, nos da la vida, pero también nos la quita. ¿Por qué? Porque al romperse las cadenas de ADN quiere decir que esos telómeros se van alargando y se van acortando, perdón. Y esto es una de las, o sea, no es la causa, por así decirlo, sino que es multifactorial. Y uno de esos factores es esto, ¿verdad? El oxígeno. Solo es como un pequeño comentario para que sepan que el que da la vida es el que quita la vida. Aquí le menciona que se oxidan los nutrientes, pero estamos hablando más que todo la glucosa. Y pues el ATP pues es como por la energía que necesita la célula para hacer casi todas sus funciones metabólicas. Aquí hay otras estructuras, ¿verdad? Microtúbulos, transportes intracelulares, cilios. Ya el núcleo, ¿verdad? Es donde se contiene el ADN. Aquí está la descripción del núcleo. Aquí podemos ver que aquí está el núcleo y aquí la cromatina. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? Bueno, entonces dejaríamos la clase hoy acá y continuaríamos la otra semana, el lunes, ¿verdad? Y ya el lunes, ya les voy a decir cuántos grupos se van a armar para que para el miércoles ya estén los grupos y ya a partir del jueves ya ustedes puedan empezar a buscar los temas, ¿verdad? Y el contenido. ¿Algún comentario más? Bueno, entonces si no hay comentarios ni opiniones, entonces esto sería por esta semana y pues Dios mediante, entonces nos vemos la otra el lunes. Bueno, entonces adiós y feliz fin de semana y siempre cuidándose de COVID.
Gracias, Adiós. doctor. Igual, buen día. Gracias, doctor. Buen día. Gracias.